este video tiene que ver principalmente con calcular amortizaciones, el valor de la cuota en función a un interés. Cabe señalar que a medida que pasa el tiempo, obviamente el monto que se pide va a tener un detrimento en el tiempo. Es decir, que a medida que pasa el tiempo se va a reducir el valor hasta llegar a cero, o sea que la deuda va a ser cero. Y obviamente hay que tener ojo con respecto a los lenguajes de programación y sus funcionalidades. Ahora es más dinámico poder utilizar estos conceptos. Claramente, al emplear un lenguaje de programación hay que tener en cuenta sobre todo el tipo de datos que se va a usar. En R se utilizan los tipos de datos numéricos. En otros lenguajes son integer o double. Tienen que tener en cuenta eso. Y obviamente que estos son objetos. Son 4 objetos. Se supone que vamos a hacer una tabla para explicar qué es lo que se va a hacer. Nos faltó colocar una columna al lado izquierdo. Insert left. Esto es el tiempo. Obviamente que en el periodo 0 se va a tener una deuda de algo, pero esa deuda está sujeta obviamente que al interés y al tiempo que pase. A medida de que el tiempo pase, la deuda va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la fórmula del interés compuesto es igual al monto inicial, al saldo insoluto, multiplicado por 1 más el interés elevado a n. Obviamente que este interés puede ser mensual, semestral, trimestral. Tiene diversos capitalizaciones. Y el n obviamente tiene que estar en función al interés. Si se habla todo en meses, meses. Si se habla todo en años, años. Hay que tener mucho cuidado con esto para poder determinar realmente cuál es el monto final y por qué se demuestra que el dinero en el tiempo va a aumentar su valor. Por lo tanto, quien suscribe el acuerdo con el tercero con respecto a este préstamo, a este crédito, etcétera, va a recibir un precio, va a recibir el precio por haber prestado ese dinero. Por ejemplo, obviamente que la cuota en estos casos va a ser fija. En este caso se puede decir que tiene mucha similitud con el bono francés. Se paga siempre la misma cuota, pero el interés va a ir en función al saldo insoluto. Por lo tanto, en este caso, si se dice que el interés del 5%, va a ser que acá esto va a ser 500. Por lo tanto, la amortización siempre es la cuota menos el interés. En este caso sería 1000. Y la amortización acumulada sería 1000. El saldo insoluto del periodo siguiente al 0 va a ser obviamente que el saldo insoluto menos la amortización. ¿Por qué se coloca la columna de amortización acumulada? Para determinar realmente si el crédito que se suscribe se termina su valor al final del periodo. O
sea, de los meses que se suscribe el acuerdo con el tercero. Entonces aquí sería 9.000. Ya, vamos a agregar otra fila. Va a ser lo mismo. Pero aquí hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque el interés se calcula en base al saldo insoluto. Entonces, si sería el 5%, el 5% sería 450. Por tanto, esto sería 1050. Y aquí la amortización acumulada es la suma de S con S. Sería 2050. Por lo tanto, el saldo insoluto en este periodo va a ser 9.000 menos 1050 es igual a 8.950. Y así sucesivamente. ¿Qué se puede determinar en estos casos? Que en primer lugar, obviamente que a medida que pase el tiempo, el saldo insoluto va a disminuir. El precio por el dinero va a disminuir, pero la amortización, o sea, lo que queda entre la cuota y el interés va a ir subiendo hasta realmente completar el valor del saldo insoluto. Sirve para extinguir esto, pero cabe señalar que la columna de las cuotas tiene que ver con el precio que paga el tercero que suscribe el acuerdo. Y esto es con respecto a la deuda que el tercero le presta a la persona, a la entidad bancaria, persona jurídica, natural, etc. Y ya con estos preceptos ya podemos irnos al lenguaje de programación, a la interfaz del lenguaje de programación, donde se puede ver que realmente hay interacción entre las columnas que se han señalado anteriormente. Y obviamente, para hacer más fácil esto, se define una función. La función está ligada a tres conceptos principales o variables. Es el monto inicial, el interés y los meses. Por lo mismo, si se quiere determinar una cuota, obviamente que aquí se reemplaza y se determina a través de la fórmula de la cuota normal, donde el n va negativo y se determina en función del capital y se determina un monto. También se debe determinar cuál es el saldo insoluto inicial, o sea, el C, el capital. Y también el interés inicial, que va a ser con respecto a multiplicar C por la tasa de interés, ya sea anual, semestral, etc. Ahora viene lo interesante. Para ir creando realmente los valores que están ligados a cada variable, a cada objeto, porque estos objetos están vacíos, se usa un ciclo for. ¿Cuál es la gracia del ciclo for? Que va a iterar de K, o sea, un valor con respecto a 1 hasta n, donde n va a estar determinado en función del orden que esté el objeto acá. Pero todavía no vamos para allá. La magia es que, por ejemplo, en el tema de la amortización, va a estar en función de A en K, donde A en K va a ser el valor de la cuota menos el interés en K. Hay que recordar que K va a ser primero 1, después va a iterar si que hay datos, 2, 3, 4, 5, hasta n. Luego la amortización acumulada obviamente que va a ser la suma de la amortización. En primer lugar va a tomar el valor de 1, luego va a tomar el valor de 2, de la suma de 1 y 2, después de 1 hasta 3, de 1 hasta 4, hasta 5, hasta 6, hasta 7, hasta 8. Esa es la gracia de los bucles for, que va iterando la función con respecto a un valor señalado específico o un valor que va a estar en función a una temporalidad señalada o algún concepto que esté a favor del analista. Luego el saldo insoluto obviamente se va a ir tomando en cuenta con respecto al periodo K más 1. ¿Por qué K más 1? Porque en K más 1 obviamente que va a ser el saldo insoluto del periodo anterior menos la amortización del periodo anterior va a determinar el saldo insoluto del periodo siguiente, lo que se mostraba en el Word recién. Si tenemos, por ejemplo, 10.000, ese va a ser el saldo absoluto anterior.
Y tenemos ligado obviamente que una amortización del periodo K va a ser saldo insoluto del periodo K más 1, va a estar ligado en la recta de la columna menos la fila y va a dar un valor. Y el interés lo mismo, porque el interés va a estar ligado obviamente que al saldo insoluto del periodo. Y como el interés no cambia, solamente se itera acá. Empieza en 1 y termina en 6. Luego cuando ya se tienen estos datos y ya el bucle ya se ejecutó de manera eficiente, se pasa a imprimir la información. En este caso se quiere determinar la cuota, el interés obviamente que ligado a cada uno de los periodos, la amortización acumulada y el saldo insoluto. Para ello se llama la función con los siguientes valores, esto es para simular. Se toma un valor inicial de 10.000, un interés del 5% y en 12 meses. Vamos a ejecutar este código. Aquí se puede determinar que efectivamente la cuota va a ser de 1128, que el interés va a ir bajando y la amortización va subiendo como se vio en el cual al principio del video. La amortización acumulada obviamente que tiene que ser el valor del monto que se pidió, pero cabe señalar que eso es el saldo de la deuda para el tercero, para la entidad, pero no es lo que paga la persona o la entidad o la organización que toma el crédito, préstamo, crédito, consumo, etc. Porque ellos tienen que pagar por tener ese dinero, por ese préstamo, tienen que pagar un costo asociado a. Ya, luego de esto, los datos se ven muy desordenados. Por lo mismo, la mejor opción es utilizar la función cbind, donde se pega el resultado de R, de I, de A y de C. Y se van a obtener los 12 primeros datos. ¿Por qué los 12? Porque está ligado al N. Entonces, vamos a tomar esto ahí. Y esto vamos a revisar la tabla. Como se puede ver, obviamente que aquí ya está saldada la deuda, está saldado. Y aquí también se ve que el interés va bajando, la amortización va subiendo. Esa es la relación inversa que tiene que ir viendo. Porque a medida que pasa el tiempo, obviamente el costo por tener ese dinero va a ir disminuyendo. Porque se va a acercar al valor real que se va a obtener en ese periodo. Y ya después, obviamente, porque el saldo insoluto aquí no llega a cero, porque el costo de tener esta información está ligada desde el periodo 0, Entonces, lo que deberíamos hacer para que dé el saldo insoluto 0, podemos decir que acá queremos hasta 3. Y revisamos. Y aquí se puede ver que efectivamente el saldo insoluto va a ser 0. Porque este es periodo 1, periodo 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Así que esa es la magia de la informática que permite a través de un código que luego se puede reutilizar porque en este caso solamente se cambian los valores acá. Se cambian los valores, el interés y se cambia también los periodos a analizar. Así que eso siempre en estos casos se tiene que ver la situación desde un caso inicial, general, luego ir desmembrando cuáles son aquellas variables que van a repercutir en el valor de lo que se quiere demostrar o determinar para ya después ordenar la situación en una tabla o en un gráfico o la manera en que uno va a querer analizar. En este caso, obviamente, queda demostrado que se debe determinar desde el periodo 1 a 13, o también puede ser de 0 a 12. De 1 a 13, de verdad que las listas son inmutables y empiezan de 1. Así que
Esa es la gracia de esto. Ver que realmente se pague el crédito y que también se demuestra que si uno multiplica, vamos a hacer el caso. En este caso va a ser 1128 por 12. 13.000. Y si esto lo queremos almacenar, por ejemplo, en un vector. Queremos llamarlo ahí podemos ver que realmente si queremos, por ejemplo, determinar cuál es el interés asociado pagado por el crédito. Interés C menos 10.000. Y llamamos obviamente que al interés. La persona o la entidad bancaria o la organización que está tomando este crédito o este préstamo está pagando de interés 3.536 pesos, lo cual equivale a un 35% del costo inicial del préstamo. Esto se puede determinar también o se llama claramente en la folletos financieros de instituciones financieras, bancos, como la famosa tasa CAE, que si uno ve aquí, ejemplo, vamos a crear precio es igual a, y vamos a llamarlo. Esto quiere decir que el costo por tener 10.000 pesos, por haber pedido prestado 10.000 pesos, su costo total en porcentaje va a ser de 35% en 12 meses. Ese es el CAE que paga realmente el crédito. Por lo mismo el llamado es siempre revisar las tasas y que siempre, si por ejemplo vamos a simular con menos periodo, obviamente esto va a disminuir. Así que esos son los consejos que uno tiene que dar antes de pedir un crédito. Tener en cuenta las tasas y tener también en cuenta el periodo completo a analizar. Muchas gracias.